Abrimos la agenda internacional y qué mejor que hacerlo con Daniel Montoya. Daniel, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Buen día. No son tan buenos porque está lloviendo un poco aquí en Córdoba. Aquí también, ¿eh? Aquí también no da tregua el cielo gris. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en una situación complicada, al mal tiempo, buena cara. A Y ponerle además, un poco de onda, sí. por supuesto, al mal tiempo, buen análisis, Daniel, porque el clima no está en Argentina tenso, también está en otros lugares. Nos vamos a la isla, nos vamos a Cuba, protestas y bueno, una situación muy compleja, una crisis económica importante, pandemia COVID-19. Digo, ¿por qué las protestas en Cuba, Daniel? A ver, viene en lo que es por ahí coyuntural, viene enganchado con una realidad, en realidad es un nuevo capítulo. Ya tuvimos varios episodios, te diría en cadena este año. Chile, tuvimos Colombia también, y bueno, ahora quizás el último, el que tenemos más fresco en la cabeza, es el que ha ocurrido con las elecciones recientes en Perú, donde vimos todavía que no tienen consagrado un presidente. Obviamente que todo el tema de por ahí del malestar social siempre es un telón de fondo de todos estos episodios, y bueno, ahora viene por ahí lo que es más coyuntural, en realidad, por ahí la situación en Cuba, vemos un montón de fenómenos por ahí, de problemas que por ahí Cuba viene arrastrando hace rato y que tienen que ver, por supuesto, con lo más conocido que siempre dispara y conflictos de todo tipo, que es este tema del embargo. Pero por eso te decía yo de un nuevo capítulo, porque está muy vinculado a los efectos por ahí devastadores en el plano social que ha tenido la pandemia, que por ahí no se ha manifestado de igual forma en todos los países, pero si uno ve los indicadores de recuperación económica y los clasifica en términos de países desarrollados, en vías por ahí emergentes y en vías de desarrollo, uno lo que ve es que en la franja, los países que han sido más castigados en el plano económico y por supuesto social y sanitario, la pandemia, están todos localizados en América Latina. Ya vemos todos los indicadores, vemos que hay una recuperación económica muy fuerte en todos los países desarrollados o centrales, que por supuesto tienen que ver con paquetes fiscales enormes que han largado un montón de dinero a la economía, y prácticamente vemos países, no sé, el caso de por ahí Japón o de Italia, con paquetes de asistencia fiscal de más de 50 puntos del producto. O sea, yo te diría, prácticamente a cualquiera que iba caminando por la calle se le caían los billetes en una de esas por la cabeza de algún edificio. O sea, realmente es más, han tenido problemas por ahí de fondos que han quedado ociosos, que no tenían a qué asignarlos. Ni hablar Alemania, Estados Unidos, o sea, todos países que han tenido paquetes más, que se han encontrado con un fenómeno que es el que por ahí está viviendo Estados Unidos en estos días, que es el tema del resurgimiento de la inflación, que no conocían, por supuesto, en índices que para nosotros no son nada, pero están hablando de proyecciones de 5, 6%, 7% anual, que para los países desarrollados y Estados Unidos en particular son índices altísimos. Y tienen que ver con esto, hay un recalentamiento de la economía por haber inyectado dinero, emitido dinero en forma prácticamente indiscriminada. Bueno, esto, por eso la contracara quizá la estamos viviendo nosotros desde América Latina con dos procesos diferentes. Explosiones, como por ahí las que están viviendo países, y en particular por ahí ya vamos a tocar el caso cubano, y después también nosotros mismos, que por ahí son procesos que no tienen la cara de explosión, sino de implosiones, o sea, hay derrumbes que están ocurriendo por ahí en una de esas puertas adentro de la sociedad, de los hogares,
un montón de negocios. Ayer veíamos, por ejemplo, un indicador que tenía que ver con el cierre. Hay un indicador estamos hablando en el caso, por ejemplo, de la hotelería, del cierre de prácticamente 3.000 hoteles en la Argentina, con lo cual, por eso te decía yo, es un proceso que no estamos viendo ni cortes de calle, ni gomas quemadas, ni cosas de ese tipo, que por ahí en una de esas son las imágenes que hemos estado viendo de otros países en estos tiempos, pero igualmente lo que no podemos dudar, por eso te decía de implosión, son procesos por ahí de derrumba que se están dando puertas para adentro, y por supuesto en algún momento vamos a ver por ahí los efectos en forma más explícita. Eso puede tener que ver quizás algo, y ahí nos metemos con Cuba, que es con el tema de indicadores sanitarios desastrosos, en el caso de la isla en particular, que por supuesto por ahí, como ocurrió en otros países, pueden estar disparando por ahí situaciones. Pero bueno, a ver, lo que te digo yo, en el caso de Cuba en particular, se mencionaba el tema del embargo, es un país que tiene un embargo económico de Estados Unidos prácticamente, y se remonta a los tiempos de la Revolución Cubana. Sabemos las condiciones materiales que está viviendo la isla de hace tiempo, y después un proceso, viste, siempre aparecen menciones de este tema del proceso revolucionario. La verdad es que ha perdido esas características de hace tiempo. No hay proceso revolucionario. Había un escritor muy famoso, Kafka, que decía que todas las revoluciones después terminan aplastadas bajo el barro de una nueva burocracia. Bueno, en cierta forma ha ocurrido eso. O sea, hemos visto un montón de situaciones en los últimos años donde realmente ese es un proceso que con logros que no se pueden dejar de reconocer. Por ahí los que se conocen más en el plano, estábamos hablando hace poco, por ejemplo, el tema del desarrollo de una vacuna, que quizás Argentina tenía algún interés, o una visita hace poco de funcionarios con interés de comprarla, que la verdad no es un episodio nuevo. Cuba es un país en realidad que viene abasteciendo de vacunas, que por ahí no se conoce tanto esto. Argentina hace tiempo hay campañas de vacunación habituales, que muchas de ellas se realizan en unos casos, por supuesto, con vacunas de origen cubano. O sea, es un tema que ya viene hace rato. Sabemos de logros también en el terreno de la educación, que son conocidos, pero más allá de eso, sí, el tema de un proceso con fracasos estrepitosos de hace tiempo, y con un sistema económico que la verdad no es aplicado en ningún lugar del mundo. Estamos viendo quizás el gran paradigma alternativo de eso es el caso de China, donde se ve visiblemente que es un proceso que uno puede hablar. Digamos, hace poco vimos el tema del aniversario del Partido Comunista, de los 100 años, y estábamos viendo, bueno, el tema de logros y todo eso, que la verdad es un proceso que combina por ahí, sí, un sistema político de carácter, digamos, planificado, autocrático. No podemos hablar de democracia de ningún modo, pero con un sistema económico capitalista, y por ahí con tintes mucho más capitalistas que de los propios capitalismos. Bueno, Cuba sigue aplicando más allá obviamente, de la coartada del embargo, pero sigue aplicando un sistema económico que a ellos mismos no les ha dado, visiblemente están saliendo, está agotado de hace tiempo, y hemos visto cómo inclusive hay una salida en el propio sistema económico de ellos. Han salido de ese sistema bimonetario con el que se estaban moviendo desde hace tiempo, viendo justamente esto ha tenido que ver en los últimos tiempos, uno de los grandes deterioros que han tenido que ver con este proceso de unificación del tipo de cambio, digamos, que los ha llevado, por supuesto, a una devaluación brutal realmente, y con un montón de problemas que les ha originado. Así que
Por supuesto, yo te diría, en lo que hace a la lectura por ahí más de carácter local que tiene este proceso, tiene el problema que tienen casi todos los temas acá Milagros de política internacional en la Argentina, que tienen una lectura muy sesgada y que todos los temas terminan filtrados a partir de los intereses de política local. No nos pasa solamente con Cuba, sino digamos, vínculo con Estados Unidos, o con China, o con Rusia, todos en general los temas de política internacional que deberían ser tratados desde esa óptica, que son intereses por ahí que no tienen que ver con afinidades en el plano político. Bueno, todos los temas terminan entrando en la picadora de carne de la política interna. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y ahí lo vemos con el caso de Cuba, que hace poco también lo veíamos con el tema de Venezuela, cómo esto es usado como combustible de la puja política local, digamos, en términos de, por ejemplo, en este momento la postura de Argentina realmente, yo diría que más bien en el caso del gobierno, más bien vergonzosa, porque digamos, el hecho de que tenga alguna simpatía, algún tipo de afinidad en algún plano, no quiere decir de que realmente, más allá de que haga alguna crítica y que tenga un posicionamiento de condena, y realmente yo creo que es lógico que lo acompañe respecto a este embargo histórico de Estados Unidos, que la verdad no tiene mayor sentido, pero más allá de eso, el hecho de que realmente es incomprensible que Argentina no haya emitido ya desde hace tiempo, y vale también para el caso de Venezuela, una condena muy explícita a estos regímenes políticos por el tema de violaciones visibles y que están todas respaldadas, como en el caso de Venezuela hace poco, en este informe que maneja esta comisión donde está la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Son casos indudables donde Argentina, más allá del hecho de dejar a resguardo otro tipo de intereses y de amistades, tendría que emitir condenas nítidas por violación, y más cuando Argentina tiene posturas muy firmes respecto a los temas de respeto de los derechos humanos. Exactamente. Bueno, hablando de comunismo, el gigante, hablemos de China y sobre todo la relación con respecto a la Argentina, relaciones económicas, en medio también de una pandemia. ¿Qué lectura podés hacer, Daniel? Mira, el caso de China es un poco, quizás lo introduje recién, justamente diciendo de que uno de los peligros que tenemos por ahí con este tipo de temas es no separar lo que es política local de lo que es política internacional. Visiblemente China es un gran actor de en este proceso económico, yo te diría, de todo lo que tiene que ver con quizás el corte, el granito, sea en su momento lo que fue, yo te diría, el derrumbe de las Torres Gemelas y todo estos atentados, digamos, todo lo que vino después a raíz de eso, que fue todo un proceso económico nuevo, donde emerge China como un gran actor de la política internacional y prácticamente aspirando por supuesto, como gran challenger de Estados Unidos como principal potencia mundial. Es como que se recompone el mundo bipolar posterior a la Segunda Guerra, digamos, con dos grandes actores. China pasa a ocupar la silla esa vacante que había dejado la Unión Soviética con la caída del muro en el año 89, ahí tenés un proceso de unos 10 años donde queda prácticamente Estados Unidos como líder único del mundo. Bueno, ese hito de las Torres Gemelas, y posteriormente más nítido aún la crisis financiera de 2008, deja prácticamente desnuda digamos, el hecho de China como una nueva realidad muy, muy fuerte, y que está detrás, yo te diría, en el caso de América Latina y de Argentina en particular, con una gran
complementación, yo te diría a nivel de los intereses nuestros, sobre todo en el plano alimentario. Estamos viendo en estos días como Argentina ha tenido este año, por ejemplo, un superávit extraordinario comercial, que está explicado mayormente por todo lo que es la exportación de granos y de carne. Bueno, y vimos el conflicto justamente que disparó hace poco. Bueno, el gran motor, el gran driver del consumo de carne argentina en el mundo es China. China está detrás de esta realidad que prácticamente estamos viendo como la soja está oscilando alrededor de los $510 la tonelada. Entonces, detrás de todo eso, China es una gran aspiradora, es un país que está consolidando todo un proceso de crecimiento y consolidación de su clase media, con lo cual empuja el consumo de alimentos, sobre todo, y bueno, eso obviamente que le da una complementariedad e intereses. Por supuesto, yo te diría que no hay país de América Latina que no puede tener, que no tenga un foco puesto en China. Prácticamente estamos viendo cómo tanto Chile como el caso de Perú tienen tratados de libre comercio con China. Yo te diría que ellos explican mayormente hace años prácticamente el crecimiento económico que han tenido estos países. No solo eso, sino que vemos el caso de Chile, mayoritariamente ha vacunado casi toda su población con vacunas de origen chino. O sea, esa es una nueva realidad que apareció, no solamente lo que comentábamos recién del plano por ahí alimentario, sino también en el plano sanitario ha aparecido. Por supuesto, China ha sido de los países, junto con Rusia, que prácticamente han puesto a disposición y han, digamos, permitido de que los países, sobre todo en general casi todos los países del hemisferio sur, no solo los de América Latina, sino también de África, vacunaran mayoritariamente con vacunas que tenían origen chino o ruso. Entonces, digo, recapitulando un poco, te decía que China es un actor muy importante, ¿no? Y no solo en ese plano, sino también en el plano de lo que son inversiones vinculadas, por supuesto, al desarrollo de infraestructura que tiene que ver con, por supuesto, estamos viendo este conflicto alrededor del tema de la hidrovía, por ejemplo. Bueno, ahí aparece un actor chino con intereses muy concretos en hacerse de la administración y por ahí digamos, de la operación de la hidrovía. Y bueno, realmente no es casual eso, justamente tienen que ver, y ahí es donde China invierte fuertemente, no solamente en desarrollo de este tipo de obras de transporte, sino también en temas de infraestructura ferroviaria, de algunas represas también, bueno, como el caso de Argentina, que tiene dos en el sur que son también con inversiones chinas, y muchos de ellos tienen que ver justamente con apuntalar esta función de producción, que es en definitiva con digamos, para fortalecer, por supuesto, y tener garantizada la provisión de alimentos y por supuesto de los bienes en los cuales América Latina sería impensable, más allá de que el hecho de que necesita fortalecer los complejos que tienen que ver con conocimiento, innovación. Más allá de todo eso, la realidad es que América Latina siempre, por supuesto, va a tener un perfil de productor de alimentos muy marcado, que eso por supuesto le da una afinidad y una complementariedad muy grande con China. Daniel, impecable, como siempre tu análisis, agradezco el tiempo y nos vamos a mantener en contacto. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Milagro, que tengan muy buen día. Igualmente, lo escuchábamos entonces con todo el análisis internacional a Daniel Montoya.